la historia, porque aquí todos hemos escuchado hablar de Moisés y de los 10 mandamientos y hemos oído hablar cuando sube al monte Sinaí y cuando recibe las tablas de la ley, ¿verdad? Pero hoy quiero darle un poco de twist a la historia. ¿Ya estamos? Bueno, saludos a todos los que nos puedan estar viendo en esta transmisión. Hoy quiero hablar de cómo es que nosotros como cristianos nos frustramos en el camino. Y nos puede pasar a todos. Y oiga que dije, nos frustramos como cristianos. O sea, no nos frustramos como gente que ni busca a Dios, sino que gente que como, ¿me das un poquito más de punch aquí? O tal vez porque no tengo los monitores que no me escucho, ¿verdad? ¿Usted me escucha bien? Sí, ok, entonces soy yo. Nosotros como cristianos muchas veces nos frustramos en el camino. Y suceden ciertas cosas dentro de nuestra vida que no comprendemos y que quisiéramos que fueran diferentes. Ayer en la noche yo escuchaba a un pastor amigo y a alguno le envié una prédica de un amigo, él es de la misión Rey de Reyes también, él está en Guatemala, y dijo algo muy curioso y lo quería traer a la mesa hoy y para poder exponérselo. Él se llama Otto, es un pastor muy usado en Guatemala, muy amigo de nosotros y dicho sea, él quiere estar aquí con nosotros, entonces en cuanto se pueda lo vamos a tener por acá. Yo sé que va a ser de mucha bendición, así que Otto, si vas a verlo, Dios te bendiga. Él decía anoche algo que me interesó mucho y tal vez no tenía planificado hablarlo, pero como así es Dios, ¿verdad? Yo creo que va muy bien con el tema. Y él decía, Adán y Eva, ¿eran un matrimonio de Dios o no era un matrimonio de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Adán y Eva eran de Dios o no eran de Dios? Alguien respóndame. Sí eran. Okay. Exacto, sí eran de Dios. Sí, esa respuesta está fácil. Pero ¿por qué es que nosotros a veces tenemos tan religiosamente que lo que es de Dios nada malo le pasa? ¿O por qué a veces nosotros pensamos, si es de Dios, entonces todo me va a ir bien? Si no es de Dios, entonces yo ya sé que me va a ir mal. No es de Dios. Dios cuando creó a Adán, era de él. Y después viene Eva, para no entrar en tanto detalle, era de él. Y la pareja que él unió era de él. Mas sin embargo, Adán y Eva, me agarró mucho la curiosidad anoche lo que hablaba Otto, porque Adán y Eva pasaron ciertas cosas que uno habrá dicho, ese matrimonio no es de Dios. Porque sí pensamos muchos religiosamente, ¿verdad? Y muchos somos fáciles para juzgar a la gente que está pasando momentos difíciles en su matrimonio, en su casa, en su relación, en su trabajo, en su universidad o donde quiera que usted se mueva y decimos, ah, no, eso no es de Dios. Bien, hoy quiero hablar de las cosas que sí son de Dios, pero que pasan momentos difíciles que a veces nosotros no tenemos una gran explicación para dar. Adán y Eva fueron sacados del huerto porque fallaron y fallaron los dos. No solo falló Eva, es fácil para nosotros decir fue culpa de la mujer, ¿verdad? Porque hay mucho machista que dice y le gusta y sentirse como hombrecito decir esas cosas. Pero la realidad es que fallaron los dos, porque Eva falla en algo y Adán falla en lo otro. Pero eso, Gustavo, eso no los hizo no ser de Dios. Seguía siendo una pareja, un matrimonio bendecido por Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué está hablando? Estoy hablando de que porque las cosas sean de Dios, no necesariamente significa que no van a pasar tribulaciones. O no necesariamente significa que no van a pasar momentos difíciles que parecieran no ser de Dios. Así que nosotros no debemos nunca de juzgar las circunstancias de otros, ni nuestra propia circunstancia, porque nosotros somos muy buenos para decirlo. Dios no está conmigo, Dios no está en este asunto, fue una mentira, esto, lo que querramos. Pero Dios sí está en medio del asunto. Hoy quiero hablarles de unos pasajes donde Moisés llega. Se recuerda que Moisés llegó, fue escogido por Dios. Para los que no conocen la historia, rapidito lo voy a dar.
Moisés es un hombre, está en un lugar y Dios le dice, mira, él fue criado dentro de Egipto, pero no era de Egipto, él era de otro lado. Y Dios viene y Dios le dice, mira, vas a liberar a mi pueblo de Israel que está cautivo en Egipto y vas a hacer tales cosas. Y Moisés le dice, pero yo ni puedo hablar, y estoy parafraseando, ¿verdad? Y viene Dios y le dice, bien, tú lo vas a hacer, tú vas a ir con el faraón que los tenía cautivos y van a suceder estas señales y van a hacer esto y vas a hacer lo otro. Dentro de eso sucedieron un montón de plagas y un montón de cosas que pasaron en Egipto para que Faraón soltara al pueblo de Israel. Viene el pueblo de Israel y lo suelta Faraón. Sí, todos estamos, ¿verdad? Hasta ese momento todos entendemos. Viene Moisés, se va con el pueblo de Israel, se va para el desierto. Oiga, muchos decimos, desde que vine a Cristo, más problemas tengo. ¿Sí o no? Muchos lo hemos dicho. Yo sé que estoy seguro que hay muchos que puedan estar escuchando en esta mañana que puedan decir lo mismo. Es que cuando el Señor te saca de tu cautividad, no te está llevando directamente a la tierra donde fluye leche y miel. Ese es tu camino. Pero lo curioso es que Dios saca al pueblo de Israel sabiendo que iban directo al desierto. Y muchos estamos pasando un desierto en esta mañana que tal vez no esperábamos porque estamos caminando en los caminos de Dios, valga la redundancia. Y a veces pensamos que como estoy viniendo a la iglesia, que como estoy buscando a Dios, no me va a suceder nada malo. No van a pasar cosas en mi vida donde cual yo me voy a sentir seco, donde yo voy a sentir que las cosas no están funcionando. Y la realidad es que sí las vamos a tener que vivir. Sí las vamos a tener que vivir. Viene Moisés, llega a un lugar y llega al punto donde quiero que lleguemos en esta mañana. Llega al monte Sinaí, ¿sí? Y Dios le dice, mira, vas a dejar al pueblo abajo. Estoy parafraseando, estoy en el capítulo 31 de Éxodo. No me lo vas a poner todavía, yo te doy el versículo, pero para que sepan que ahí estamos. Y Dios le dice, mira, yo quiero hablar contigo, quiero decirte algo. Y vas a dejar al pueblo ahí abajo. Tú vas a subir con tales hombres y algunos ancianos y ellos se van a quedar a la mitad del camino, pero tú vas a subir hasta la cima y vas a ver que yo te voy a hablar. Y ahí se encuentra Moisés, un hombre que le había dicho él a Dios, yo no te quiero servir, yo no quiero sacar al pueblo de Israel, yo no quiero llevarlos y sacarlos de la cautividad porque yo no soy capaz. ¿Cuánta gente aquí ha dicho, Dios, mi matrimonio, mi vida, mi trabajo, no gano lo suficiente, yo soy incapaz de hacer todo lo que tú me estás pidiendo? Mas sin embargo, Dios lo empuja a uno y Dios lo empujó a Moisés y llega a ese momento donde se tuvo que enfrentar con la misma presencia de Dios para recibir los 10 mandamientos. Y en los capítulos anteriores Dios le empieza a decir, no harás esto, no harán lo otro, y le dirás a tu pueblo esto, le dirás a tu pueblo de lo otro, y empieza a darle un montón de normas y reglas de lo que en ese tiempo eran las reglas de la vida, por decir algo, ¿verdad? Entonces viene Moisés y se encuentra en el capítulo 31, en el versículo 18, y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, Dios estaba con Moisés. Diga conmigo, Dios estaba con Moisés. Diga conmigo, Moisés estaba con Dios. Y sucede lo siguiente. Esto es lo interesante. El mensaje de hoy no va a durar 1 hora y media. El mensaje de hoy va a durar el tiempo que necesite durar, porque vamos a exponer el por qué nosotros nos hacemos tantas preguntas y vamos a llegar al resultado final de qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué mi matrimonio ha pasado esto? ¿Por qué en el trabajo me tratan tan injustamente? ¿Por qué en mi familia sucedió tal cosa, en mis padres o en mis abuelos? ¿Por qué murió mi hermano o mi hermana? Puede pensar alguien de tal manera. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me trataron así? Y tantas incógnitas que nos podríamos hacer
del por qué tuvimos o por qué pasamos esto, especialmente cuando estamos buscando a Dios, especialmente cuando estamos en la iglesia, especialmente cuando estamos sirviendo domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, y todos los días estamos tratando de agradar a Dios. Alguien dijo por ahí, llega Jesús y se te acabaron los problemas. Mire, discúlpeme, si alguien le dijo así, le mintió. Le mintió. Porque Jesús es la opción número uno para ayudarnos a solventarlos, sí. Y Él es bueno para restaurar y para cambiar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que encontrarnos en un momento en nuestra vida donde vamos a tener que entender las preguntas que estoy haciendo en esta mañana o en esta tarde. Viendo el pueblo, oiga, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, hoy voy a leer un poco, que tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos ha sacado de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y sigue narrando los siguientes versículos. Estoy en el capítulo 32, versículo 1 en adelante, y ahí narra donde el pueblo de Dios se había desesperado porque Moisés, el que les había prometido que las cosas se iban a mejorar, que el Moisés que le había prometido que los iba a sacar de ahí, los iba a hacer libres, ya no aparecía. Y se empezaron a desesperar porque no miraban las cosas suceder. A veces nosotros como cristianos quisiéramos que las cosas sucedieran al tronar los dedos. Dios mío, necesito esto. Y uno quisiera que ya transformado todo, ya cambió todo. Como metemos ahí el burrito al microondas, queremos que en 30 segundos se haga nuestra vida y se arregle lo que en 20 años destrozamos. Quisiéramos que Dios lo arreglara en 15 segundos. Y Dios no funciona de esa manera. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que mientras más nos metamos en su presencia, más vamos a lograr entender el por qué suceden estas cosas. El twist que le quiero dar en esta mañana no es que quiero que nosotros reflexionemos en cómo es que el pueblo estaba, sino que yo quiero que nosotros veamos cómo es que estaba Moisés. Muchas veces nosotros hemos predicado, los predicadores hablamos del pueblo de Israel y era duro de servir y que pobre Moisés tuvo que trabajar con ellos, sí, pero ¿por qué es que Dios estaba permitiendo esto en la vida de Moisés y Moisés estaba haciendo todo lo posible por agradarlo? ¿Por qué es que Dios está permitiendo lo que tú estás viviendo el día de hoy? Tal vez el trato entonces no era del pueblo. Quizás yo quiero pensar hoy que el pueblo de Israel estaba pasando todo eso porque la vida de Moisés estaba siendo transformada. Y dice el versículo 7. Bueno, la cosa es que hacen un becerro de oro, todos conocemos la historia. Están ahí, empiezan a cantar y empiezan a danzar y hacen un gran becerro de las joyas que se quitaron porque ellos necesitaban ver algo, ¿verdad? Hicieron un gran ídolo, un gran Dios para ellos en ese tiempo. Y dice el versículo 7, entonces, oiga, y mire, estoy llegando al punto, por favor, bear with me. Y el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, oye, mire hermano, si usted piensa que Dios no tiene oídos, está equivocado. Porque el Señor escucha todo, aun nuestros pensamientos. Entonces Jehová dijo a Moisés en el 32:7, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, le dice. Imagínese usted cómo se habrá sentido Moisés. Que Moisés muy confiado subió al monte y dijo, quédense usted aquí, yo voy a ir a recibir la presencia de Dios para ustedes. Y viene el mismo Dios y le dice, hey, mira, esa tu gente está mal. ¿Qué cara habrá puesto Moisés? ¿Qué cara habrá sentido? Yo imagino que cuando uno le da vergüenza algo y se siente, ¿verdad? Hasta rojo se pone, yo no me pongo rojo, ¿verdad? Yo me imagino que Moisés delante de Dios en ese momento se sintió como, Señor, qué clavo.
pero frustrado, porque habrá dicho, yo llevo como 40 días aquí arriba y estoy tratando de buscar el bien para ellos. Yo llevo años en mi matrimonio sacrificándome, creyendo, y este o esta en un momento dado lo tira todo a la basura. Llevo años en mi carrera, llevo años en mi trabajo y nunca me han dado el valor. Llevo años hablando con mis hijos y queriendo que ellos busquen a Dios y nunca me dan la importancia. Llevo años demostrándole a mi esposa o a mi esposo de que lo amo o que la amo y en un momento a otro todo se deshace. Algo así se sentía Moisés. Porque Moisés estaba dando él para poder traerle a ellos. Él les iba a traer las tablas que nunca habían sido hechas. Dios le estaba dando algo nuevo a Moisés para el pueblo. Y Moisés en ese momento, yo me imagino que se sintió así como, es como que si yo me fuera para Guatemala y usted el domingo aquí en lugar de tener un servicio, usted tiene un gran party. Yo diré, Padre Santo, ¿y qué pasó? Algo así se sentía Moisés. El 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dice el versículo 15, brinco rápido. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. ¿Oí eso, Elmer? Es que Dios estaba haciendo su obra para el pueblo por medio de Moisés. Dios estaba trabajando, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba formulando algo. Y viene Moisés y mira lo que pasa. Y la escritura que era escritura de Dios grabada sobre las tablas. El 18. Oigan, 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. ¿Sabe qué empezó a escuchar ahí Moisés? Moisés ahí empezó a escuchar todas las voces de que nosotros nos dejamos llevar el día al día. ¿Cómo así? ¿Usted los domingos viene a la iglesia y busca a Dios? Digamos que yo vengo los domingos y busco a Dios y me lleno de su presencia. Pero día a día siguen escuchando y seguimos escuchando las voces que hablan a nuestra vida todos los días a la distancia y que nos dicen, eso de que te dijeron en la iglesia. ¿Cómo así que la promesa de Dios para tu matrimonio? Si mira cómo estás. ¿Cómo así que Dios va a hacer esto en tu vida? Si mira cómo estás. Y Moisés reconoció esa voz a la distancia. Y sucede algo dentro de Moisés. Something is starting to build up inside of him. Y se comienza a sentir él con algo por dentro que comienza a crecer dentro de él. Mientras él va bajando del monte de donde él está entregando su vida por ellos. Y él empieza a bajar del monte. Ya no está subido al monte. Él empieza a descender con algo que se comienza a crear dentro de él. Como cuando nosotros comenzamos a descender de esa nube de pasión que se nos acaba en los primeros 30 días del matrimonio, cuando se acabó el sexo, cuando se acabó todo, y uno dice, bueno, me tengo que seguir despertando a la par de la misma persona. Es que la pasión es una cosa, el amor es otra cosa. No vaya usted a pensar que la pasión es el amor. La pasión es eso que usted siente, eso fuego, y que no, ese fuego es como el Espíritu Santo, no hombre, eso no se siente. Usted dice, no quiero ni pensar como usted piensa porque usted es mal pensado. Son bromas. Pero la pasión es una cosa y el amor es otra.
La pasión nos tiene encendido a veces en momentos, pero el amor es aquello que va a permanecer en los momentos más difíciles. El amor es eso que va a permanecer cuando tu esposa ya no tiene las curvas de Coca-Cola, sino que tiene de una botella, sino que tiene las curvas de un doble litro. Cuando ya no es cinturita de oveja, ya de abeja, ya es cinturita de oveja. Cuando tu esposo ya no, ay, qué lindo sus ronquidos, ya cuando ya el ronquido ya es puro tráiler en bajada. El amor va a sostenerte en medio de los momentos más difíciles. Y dice, y aconteció que cuando llegó y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Aquí es donde Dios está tratando con Moisés. Miren, ¿qué está sucediendo en tu vida? Que a pesar de buscar de Dios, que a pesar de tratar de agradarlo lo más posible, nos hace a veces airarnos y molestarnos por no ver las promesas cumplidas. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en nosotros? ¿Me cambiaste algo ahí, no? ¿Qué puede estar sucediendo en nosotros? Que nos frustramos porque no vemos por lo que hemos estado pidiendo o lo que clamamos día a día, y seguimos viendo las cuentas crecer, y seguimos viendo los matrimonios mal, y seguimos viendo a nuestros hijos enfermos, y seguimos viendo el trabajo que nos discriminan, y seguimos viendo que las leyes en el país no nos favorecen, y clamamos por una ley de inmigración para que ayude a la comunidad latina, y lejos de eso miramos más deportaciones en la administración pasada que cualquier otro tiempo, y en las noticias escuchamos más violencia. Y ayer que salimos a limpiar las calles de aquí de Washington, encontré un montón de cintas de crime scene y empecé a quitarlas y dije, Padre Santo, todo lo que está sucediendo, lejos de a veces nosotros de escuchar y ver las promesas y escuchar las cosas que queremos oír y que estamos clamándole a Dios, vemos todo lo contrario. Y decimos, Señor, entonces, y hay gente que puede decir, Señor, entonces, ¿de qué sirve que te esté buscando? Señor, ¿de qué sirve que yo vaya a la iglesia si no cambia nada? Señor, ¿de qué sirve que yo busque tu presencia y que yo le enseñe a mis hijos a amarte si de todos modos mi matrimonio sigue igual? Y van años tras años tras años y nada cambia. Señor, te he venido clamando por esta enfermedad que me han dicho los doctores que no se me puede quitar y no me sanas. Yo sé que hay gente que ha pensado y se ha frustrado en momentos muy difíciles en su vida. Nadie dijo que es pecado que te molestes o que te frustres. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con lo que sucede en el siguiente paso. Y dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Nunca vayamos a agarrar las promesas de Dios y tirarlas porque no estamos viendo que suceda lo que tanto nos han prometido. Nunca vayamos a agarrar las promesas de Dios y tirarlas porque no están sucediendo las cosas cuando más las queremos que sucedan. No lleguemos a ese momento cuando no vemos. Yo tengo gente que me dice, pastor, yo estoy orando por mi familia, yo estoy orando por mi matrimonio, yo estoy orando por mis hijos y no cambian, Señor, no cambian, pastor. ¿Y qué hago? Ya me cansé de orar por lo mismo. No vayas a tirar las tablas. No vayas a tirar las promesas. Porque si Dios escribió en esas tablas y te dijo, yo voy a restaurar tu casa, aunque para el hombre sea imposible, Él lo va a hacer. Si Dios te dijo, yo voy a sanar tu casa, yo voy a sanar tu cuerpo, yo voy a levantar a tus hijos, vas a ver que yo voy a abrir las puertas donde no lo hay, Él lo va a hacer. Tal vez no lo hizo en ese momento con Moisés porque necesitaba ver la respuesta de él. Y Moisés creo que en un momento se arrepintió de haber tirado esas tablas porque habrá dicho, tanto tiempo, óigame, tanto tiempo que ha estado en su presencia para haberlo tirado todo en un momento. Aguanta un poco más. Si ya llevas años buscando al Señor,
Si ya llevas semanas o meses o días, quizás, ¿qué te va a costar un poco más? Ya está pronto la respuesta, yo lo creo así. Dios traía pronta la respuesta para Moisés, pero en un momento todo lo echó a perder. Todo lo tiró porque él se frustró, porque no había entendido que Dios también a él lo estaba procesando, no solo al pueblo que había dejado abajo. Dice el versículo 30. Y aconteció que el día siguiente, dijo, y suceden otras cosas ahí. Y dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplazaré acerca de vuestro pecado. Oiga, por muy frustrado que pueda estar usted y yo, por muy que no veamos las promesas cumplidas en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros empleos, en nuestras empresas, por muy que no nos salgan las cosas como nosotros creamos y nos hayamos frustrado o desesperado en dado momento, dejemos que pase y volvamos a subir al monte. Tenemos que volver a subir a creerle. Tenemos que volver a subir a ese monte a clamar por esa gente, por esa circunstancia, por esa situación que el cual quizás nosotros en este momento no estamos viendo la respuesta, pero Moisés volvió a subir y él no se rindió. Él no se rindió. Frustrado y todo el hombre, desesperado quizás en un momento porque habré dicho ahí, las tablas ya las quebré, qué clavo. ¿Qué rollo? I broke them. ¿Qué hago ahora? Pero vuelve a subir. Y dice que el Señor le dijo en el versículo 1 del capítulo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra del cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. O sea, después de que vuelve a subir Moisés, Dios le dice, ok, está bien, yo no los voy a destruir. Es que ahí omití un pedazo, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo los voy a destruir. Y Moisés viene y le dice, no los destruyas, please. Por favor, buena onda, Señor, por favor, dame otra oportunidad con ellos. A veces, yo he escuchado padres decir esto, y qué pena, porque he escuchado a algunos padres que dicen, que le suceda a los que le tenga que suceder, pero que conozcan al Señor. No, hombre, hermano, no diga así. Hay que tengan que pasar lo que tengan que pasar y que les toque peor que a mí, pero que conozcan, que cambien. No, hombre, no es así, hermano. Hay que pedirle con misericordia a Dios. Y siempre pidámosle a Dios que con amor Él pueda traer a la gente, a la familia que nosotros tanto estamos pidiendo. Dice el versículo 9, cuando Moisés entraba al tabernáculo, y aquí yo quiero ir terminando, pero si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la clave entonces para alcanzar el éxito? ¿Cuál es la clave, pastor, entonces que yo necesito saber en esta mañana? Si todo lo demás no me puso atención, póngame atención en los siguientes 2-3 minutos. ¿Cuál es la clave que yo necesito saber para alcanzar la promesa que quizás por momentos me he frustrado? Esta es la clave. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para ver una diferencia en mi casa? ¿Qué tengo que hacer yo para ver mi matrimonio mejor? ¿Qué tengo que hacer yo para ver a mis hijos mejor? ¿Qué tengo que hacer yo para que se me abran las puertas por otros lados? ¿Qué tengo que hacer yo para que en mi trabajo me vaya mejor? Lo siguiente. Si usted puede agarrar esta clave y irse con esta parte hoy, yo creo que va a ser una gran diferencia. Y yo puedo hacer una gran diferencia en mi casa también. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, diga conmigo el tabernáculo. Déjeme ponerlo en nuestras palabras. Cuando Moisés entraba en la iglesia, la columna de nube descendía. Oiga, déjeme ponerlo en mi traducción. Cuando Moisés iba a la iglesia y la presencia de Dios descendía. ¿Sí?
y se ponía a la puerta de la iglesia y Jehová hablaba contigo. Ahí puedes poner tu nombre. Puedes poner Jasmine, puedes poner Carlos, puedes poner el nombre que tú quieras. Lo vuelvo a leer. Cuando Moisés entraba en la iglesia, la columna de nube descendía y se ponía sobre la puerta de la iglesia y Jehová hablaba con él. Y esta es la clave. No importa lo que estés viviendo. No importa lo frustrado que te hayas sentido en dado momento porque las cosas no están saliendo a tu manera. Pero no dejes de ir al tabernáculo. No dejes de buscar a Dios en la iglesia. Porque esta es la respuesta. Y viendo todo el pueblo, oiga, y viendo todo el pueblo, la columna de nube, ¿qué es eso? Y viendo todo tu esposo, y viendo toda tu esposa, y viendo toda tu familia, y viendo todos tus hijos, y viendo todos tus jefes, la presencia de Dios y la gracia de Dios que está sobre tu vida, eso es lo que está diciendo. Cuando los demás vean que la presencia de Dios está sobre de ti, que la gracia y el favor reposa sobre de ti, porque tú estás buscando a Dios en la iglesia, porque tú lo estás perseverando, porque tú no estás dejando que las frustraciones o no te aparten de Él, va a suceder lo siguiente. Y viendo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta de la iglesia, del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que mi esposo te busque? Para que busque a Dios, perdón. Señor, pastor, ¿qué tengo que hacer para que mis hijos vengan a la iglesia? Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida cambie? Seguí viniendo a la iglesia y que la presencia de Dios siga descendiendo sobre ti. Porque en una de esas que tú estás perseverando, en una de esos domingos que tú le estás creyendo, la circunstancia a tu alrededor va a ver la presencia de Dios sobre tu vida y van a adorar. Y la circunstancia va a cambiar. Y la situación se va a poner con luz en lugar de oscuridad. Dios tiene las respuestas de todo, pero nosotros tenemos que poner en acción. Yo quiero que Dios haga esto en mí, yo quiero que Dios haga lo otro, pero a nosotros nos toca hacer lo que hacía Moisés. A pesar de estar frustrado, a pesar de no ver las cosas como él quiso en dado momento, siguió buscando a Dios en la iglesia, siguió yendo al tabernáculo a meterse y la presencia de Dios seguía cayendo sobre de él. Y su circunstancia se transformó de un pueblo de duro de cerviz que por un momento iba a ser fulminado a una circunstancia donde de repente comenzaron a también adorar a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Usted sabe la historia que sigue. Dios decide ir con él a todo lo que él hacía. Porque hubo un momento ahí donde el Señor le dijo, yo no voy a ir contigo, ve tú. Y la acción de Moisés hace cambiar la actitud de Jehová. Y entonces el Señor va donde quiera que Él va. Nosotros necesitamos que Dios esté donde nosotros estemos. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios esté donde nosotros vayamos. Al contrario, nosotros vamos a estar solos y así no se puede. Si tú quieres lograr ver un cambio en tu vida, si tú quieres lograr ver un cambio en tu matrimonio, si tú quieres lograr ver un cambio en la circunstancia en lo que tú estás viviendo, yo te diría en esta mañana, fácil está la respuesta. Busca al Señor sobre todas las cosas. No pongas delante de Dios todas las circunstancias. No pongas delante del Señor lo que pueda sentirse o pueda parecer. Búscalo en medio de la frustración, en medio de la desesperación. Búscalo en su casa y verás que la misma presencia de Dios, los demás alrededor tuyo, la circunstancia que estás viviendo, va a doblarse e inclinarse al favor de lo que tú estás anhelando. Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Póngase de pie conmigo, por favor.
Yo quiero poder ministrar esta palabra en esta mañana, en esta tarde, perdón. Y quiero ir terminando. Dios le dijo al final a Moisés, y termino con esto mientras tengo un fondo, por favor. Dios le dijo a Moisés en el siguiente capítulo, y terminó con esto. Y le dijo, ¿sabes qué? Anda a agarrar unas piedras tú ahora y anda a lisalas, le dijo. Ya le tocaba entonces a Moisés hacer un poco más. ¿Sabe que las primeras tablas que había tenido, tal vez me pones un fondo ahí, bro? Tal vez las primeras tablas que había tenido, Dios se las había dado, porque así dice ahí. Pero estas segundas, mira, si algo ha sucedido en tu vida que tú dices, quizás yo tengo la culpa, quizás yo cometí un error, quizás yo cometí algo en mi vida que tal vez por eso no está todo saliendo muy bien. Está bien, esta es tu oportunidad. Ve, agarra unas piedras, alízalas, para que Dios vuelva a escribir su historia. Dios nos da la oportunidad para ser restituidos en su presencia. Si tu matrimonio está arruinado por algo, ve, haz la voluntad de Dios, agarra unas tablas. ¿Qué es eso? Haz algo diferente en tu casa para que Él pueda volver a escribir sus promesas sobre ti. Si algo está sucediendo en tu empresa, en tu trabajo, donde tú te sientes frustrado y quieres más y no entiendes por qué las cosas no están saliendo bien, esfuérzate, haz algo diferente para que Dios pueda volver a escribir sus promesas sobre ti. Y escribió sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. Prepárate pues para mañana, le dice, y sube de mañana al monte y preséntate ante mí. Miren, hermano, el mensaje de esta mañana es muy claro. El mensaje de esta mañana es muy sencillo. No es de complicarnos mucho. El mensaje de esta mañana es, si te sientes frustrado porque aunque estés buscando a Dios, todas las circunstancias a tu alrededor no están como tú quisieras, no eres la primera, el primero, ni serás el último o la última. Pero así como Dios cumplió con Moisés y le dio una nueva oportunidad, porque vio que Moisés siguió clamando, sigue clamando tú por Dios. Sigue buscando tú a Dios. Sigue creyéndole tú a Dios, que Él traerá la respuesta que tú necesitas encontrar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y yo solo sé, cierre sus ojos un momento. que